Bienvenido y bienvenida al episodio número 55 de Peor Caso. En este episodio, la vida secreta de los árboles. Hablándote desde los lugares más botánicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic. Bulbasaur, rayo de sol. Christopher, imagínate que estás en otro planeta. Puedes respirar y la gravedad es igual a la Tierra. No te preocupes por eso. Ya. Estás en una colonia donde los alrededores han sido ajustados para las necesidades humanas, lo más posible, pero aún así todo es como extraño, todo se siente como alienígeno. Quiero hacer una tirada de percepción. ¿Ya? Ves una especie como de coral gigante, pero en vez de ojos son como tentáculos, y te dicen, no, si eso es un árbol, es un árbol de acá. Entonces echas de menos los arbolitos de la tierra. Oh. Porque eso es lo normal para ti, ¿no es cierto? Porque es lo que estás acostumbrado a ver. Claro, si vives en algún lugar con árboles o con parques. Claro, yo creo que la mayoría Pero de los oyentes han visto un árbol. Ya, pero ¿y los osos polares, por ejemplo? Nunca han ¿No visto un saben qué es árbol un en su árbol? vida. Pobres osos polares. ¿Te imaginas? Si un oso polar está escuchando este podcast, por favor, ¿A mándanos qué un nos mensaje. referimos con árbol? Claro. Ya, pero todo es cuestión de perspectiva. Porque sin tener que salir de la Tierra, si tú miras detenidamente, vas a ver que varias cosas no son siempre lo que parecen ser. Los árboles, que damos por hecho, están entre los organismos más antiguos que existen. Las primeras especies de animales y plantas se originaron bajo el agua, y de a poco fueron saliendo a tierra firme. Las primeras plantas evolucionaron de una especie de alga. ¿Qué crees que salió primero, los animales o los vegetales del agua? Yo creo que los vegetales, No, los animales. los animales. Vamos a ver por qué. Los primeros en salir Pero, fue espera, entonces ese dibujo animado que yo vi en los años 80, que ya habían que plantas cuando teníamos salían una los... celulita, la celulita era otra celulita, Ajá, esos, y eso era esos, esos un muestran animales. bichito. Esos muestran animales, pero no las plantas. A las plantas Pero cuando, nadie les hace caso. pero cuando el animal salía del mar, porque salía Ya arrastrando, habían salían árboles patitas y y todo, ya habían plantas. árboles, po. Claro, eso no es así. ¿Es una mentira? Bueno, ese animal que Solamente. muestran es una evolución de un pez. Pero hay animales que salieron antes que los peces, que eran los insectos, o artrópodos. Sí. Los primeros en salir fueron como una especie de 100 pies, hace 530 millones de años. 530 millones de años. Para ponerse en perspectiva, Caleta de tiempo. el ser humano tiene apenas 4 millones de años. Pero hace 530 millones de años salió el primer animal que fue una especie de 100 pies. Así que más respeto cuando veo un 100 pies. Sí. Son animales súper antiguos. Y lo que estos animales vieron, al contrario como vemos en las películas o los dibujos animales, fueron rocas. Fue un paisaje desértico y estéril. Seguramente parecido al patio de atrás de mi casa porque nunca riego. No está tan seco, yo lo No, no vi. está. Pero queda No es, chistoso. no es la selva que tiene Digamos tu parecido al vecina. patio, Pero claro, la selva que tiene mi no es vecina. un. Claro. Oye, ¿te ha contado de los maceteros de mi vecina? El problema de los maceteros de mi vecina, ¿no te he contado sobre eso? Que tiene lleno ¿Qué de se pasan a tu maceteros. patio? Claro, que se caen a mi patio y ponen un montón de maceteros en el límite del borde y están todos con plantas secas y se caen y se quiebran y están llenos de maceteros Oh, plásticos y los pero qué apila y horrible. es horrible. Ah, una acumuladora de maceteros. En una es una coleccionista de Es, maceteros. es una archivista de maceteros, claro. Claro, y es como, no, este es un macetero Ming de la Claro. dinastía de Ming. Y este es Claro. plástico hecho en China, también chino, También chino. claro. Exactamente. Oye, tuvieron que pasar 100 millones de años para que las primeras plantas comenzaran a salir del agua y poblaran la tierra. 100 millones de años. Ya, para que la gente tenga así como una perspectiva. Porque a veces el tiempo no lo
Porque no cuando lo tú me puedo- decís 100 millones de años es tanto tiempo, claro que no te como que significa se me nada. escapa no me significa No nada. significa Entonces, nada. piensen que hace 2000 años atrás estábamos usando túnicas. Claro, y el Y no ser había, humano en general tiene 4 millones de años, de los cuales que es, los primeros, ah, excepto de los últimos 5.000 años, que es como la época moderna, en que se inventó la escritura y la sociedad empezó a existir como sí, existe ahora, ajá. vivíamos en rucas. Y los dinosaurios eran cerca de, Ah, esa información no la hace, anoté. parece que es 500 millones de años. Hace 250 Es, millones de años, sí, sí, es como 250, 300 sí, millones de años, una sí, cosa sí. así. Sí, no, Entonces, cuando es los dinosaurios 200 salieron millones ya de habían años. plantas y todo. Sí. ¿Cachai que son 250 millones de años antes de eso? Antes de eso Como, empezaron a salir las primeras plantas. Y eso ya es, habían de- un montón de insectos. es tanto tiempo que yo creo que ya perdemos la noción. Sí, no Y se es como que pierde y es no. difícil poder darse cuenta, pero es Sí, mucho tiempo. De hecho, para ponerlo en perspectiva, si quiere, esto pasó hace 400 millones de años. En 400 millones de años más, la raza humana ya no va a existir. En, probablemente en, vamos a estar. de hecho, de hecho, en 20 millones de años más, la raza humana Sí, seguramente. Tal sí, vez en 1 millón de años. O tal vez un año. ¿Cómo vamos? tal vez. Claro. Ajá. Sí. Tercera Guerra Mundial, aló. Exactamente. Y aún Misiles así, nucleares. los insectos, las cucarachas y los cien pies todavía existen tal cual como eran en ese tiempo, pero más pequeños, y vamos a ver por qué. Las plantas se beneficiaron porque fuera del agua hay más luz, hay más Ajá. CO2 y la tierra es más rica en nutrientes. Y lo curioso es que si miramos los vegetales, nos da la impresión de que son organismos más básicos que los animales. ¿Por qué, ¿Por qué entonces se demoraron más que los insectos en salir del agua? Podrían haberse tardado más en adaptarse porque también hay un montón de desventajas para las plantas fuera del agua. Una es justamente la falta de agua. Las Y plantas necesitan agua. y por el ciclo de vida de las plantas no es como más lenta la evolución de las plantas, ¿no? Hay que ver. Eh, no es Porque relativo. se demoran más Hay en plantas nuevas salen todos los adaptarse. años. Se demoran más en Ah. adaptarse y necesitan insectos para polinizar, por ejemplo. O en una de No esas. pudieron haber habido plantas con flores que antes que existieran los insectos. Oye, pero es que en una de esas los insectos estaban siendo dominados por hongos en sus cerebros y los mandaron primero. Así como, oye, anda a ver qué hay afuera. Claro, Y está todo bien, avísame. los hongos son los maestros, los jefes, los que dominan todo. Es verdad. Y lo otro es que las plantas están fijas, están plantadas en una parte en vez de flotar en el agua. Entonces es difícil encontrar pareja cuando tú estás plantado en un solo lugar y no te puedes mover, Es verdad. ¿verdad? Necesitas abejitas. No es que te haya pasado, pero es verdad. No, no, claro que no. Seguramente con la existencia de insectos, estos pudieron salir aprovechando de las plantas que sobresalían del agua y las plantas de ellos para poder transferir polen y reproducirse. También hongos, como funcionan hoy en día la mayoría de las plantas. Eso lo vamos a ver después. Para protegerse de la falta de humedad, desarrollaron una cubierta cerosa que se puede ver hoy día. Si tú ves una hoja, es como brillosa. Eso es como una Sí. cubierta de cera que tienen. Como un tipo de cera, no es cera, pero es como cerosa. Y ese brillo que le da como lustrosa a la hoja es para protegerse para que no se sequen. Otra adaptación que tuvieron las plantas fue el tejido vascular, que transporta humedad desde las raíces y nutrientes desde las hojas. Porque hay dos sistemas distintos en las plantas. Uno que transporta humedad desde las raíces absorben la humedad de la tierra y los nutrientes, Sí. y otro es que en las hojas se produce la fotosíntesis, que transforma la luz en azúcares. Y eso se transporta desde las hojas al resto del árbol, Es como por otro conducto. como la gente que quiere vivir de luz solar. Tendría que tener un phloem, se llama, el conducto que transfiere las azúcares. En realidad viven de azúcar, no es de luz solar. Ellos usan la luz para transformar azúcares. Para transformar azúcar, es Claro, verdad. entonces no se puede vivir de la luz. Sería vivir de azúcar, que ya lo hacemos. Algunos de nosotros, por lo menos. Claro. Las versiones de árboles más antiguas fueron tipos de lechos. Y la evidencia fósil más antigua es una forma que se llamaba Wittiesa, que fue descubierta en el estado de Nueva York. ¿Qué? Por
azúcares tú te refieres a carbohidratos simples, ¿verdad? Sí, sí, no, no azúcar de caña. Es que la gente se puede Sí, imaginar no, así tipos como de azúcares, así azúcares, como sí. dulce, Sí, chocolate. no, no, no necesariamente. Tipos de azúcares, claro, como carbohidratos. El, este árbol más antiguo se calcula que vivió hace unos 385 millones de años. Estamos hablando de árboles, no, no solamente plantas, sino que un árbol hecho y derecho. Y derecho. O Eh, no tan derecho. no tan derecho, generalmente derecho. Era una especie de palmera y en las hojas de la copa apuntaban todas hacia arriba, no se caían. Otro árbol del mismo tiempo es uno que se llama, este periodo se llama carbonífero. Era el Archaeopteryx, que tiene un nombre súper parecido a un dinosaurio, pero este termina con S en vez de X. Y ese era similar a un pino. Hay uno que se llama el Archaeopteryx, o algo así. Parece galo. Eh, si viajamos al pasado, si viajamos al pasado de esa época, no encontraríamos ninguna planta comestible como las que conocemos hoy. Ni siquiera hierba en el suelo existía como hoy en día. No había hierba en el suelo, no habían plantitas pequeñas. Tampoco había mamíferos o aves. Tendríamos que comer lagartos, peces o ciempiás. Mmm. 100 pies. Ajá. Durante ricos. Durante el carbonífero, la atmósfera también era diferente. La composición actual del aire es como un 80% nitrógeno, 20% oxígeno, o 21% oxígeno. Durante el carbonífero, el aire contenía un 35% de oxígeno. O sea, era más rico de oxígeno el aire. Y eso hacía que cualquier construcción de madera fuera más inflamable. O sea, rayos, por ejemplo, causaban fuego así todo el rato. Nuestro Ujú. metabolismo no se podría adaptar a ese nivel tan alto de oxígeno. Y de hecho, ese periodo que duró hasta 286 millones de años atrás se le llama también oxigeniferous. Qué originales son los científicos. ¿Y esto tenía algunas consecuencias para nosotros? El exceso de oxígeno no investigué qué consecuencias podría tener. Pero Ay, sé que no podríamos adaptarnos también con tiempo. Pero sé que tal vez nos podríamos adaptar de alguna manera, pero porque no investigué generalmente eso. nuestra preocupación es que falta oxígeno, pero el exceso de El oxígeno de oxígeno, exceso te marea, ¿sí? Te marea que no sabía. y te ¿cómo se llama? Te desmaya. Si es que mucho No oxígeno. tenía idea. ¿Sí? Em, ma, Maganeura mongi era una especie de libélula, con una extensión de las alas de unos 75 centímetros. Entre alas es como una libélula de 1 metro de ancho. Carajo. Ajá. Y los descendientes de los primeros 100 pies también tenían más de 1 metro de largo. Traté de buscar las cucarachas para encontrar información si es que las Es, cucarachas eran gigantes y no. es como una Parece que pierna de o 100 sea, pies, una pierna de loco. 100 pies, imagínate. Y una libélula gigantesca. Incluso si son mansas y no hacen cosas, igual que te pegue un bicho de ese porte, te botan. Pero podrías haberlo usado para comer. A lo mejor sabe como pollo. Claro, Ujú, a lo mejor puede ser pollo. claro. Imagínate una de esas cosas de 1 metro subiendo, atacándote en medio de la noche, así ¿Sabes como... que me costó encontrar información exacta de la medida? Pero en una página decía 3 metros. Yo no encuentro demasiado. Así que por eso dije más de 1 metro. Pero eran Es que no debe gigantescas. quedar muchos restos además de No hay como muchos restos. huellas o No, cosas así. de insectos no mucho. Hay algunos, sí. Hay una documental en YouTube sobre libélulas que es bien bueno. Eh, no tengo Segway aquí, pero voy a hablar por qué viven tanto. ¿Ya? Los árboles crecen lentamente. Aquí me fui en la bola. Y parecen objetos estáticos. Pero es como que viven en un tiempo distinto. Mientras nosotros estamos preocupados viviendo una vida agitada por las cosas mundanas, los árboles observan con calma cómo pasan las estaciones. Como si la primavera fuera el amanecer de un día más y el invierno otra noche más. Y ese Ah, ritmo distinto me recuerda a un juego de rol. Te voy a contar sobre un juego de rol que se llama El Rey de los Payasos. ¿Has escuchado de él? nunca. No, porque lo inventó un amigo. Lo inventó mi amigo de La Serena que se No llama porque lo Mauricio inventé Torres. yo Claro, ahora. claro, Porque y- recién lo inventé. claro, y todavía no es famoso. Mi amigo inventó este juego. Es súper bueno. No, no hay que mirar los huevos. Es un universo bien rico. Y hay una cosa que siempre me acuerdo. Jokerlandia
es un planeta habitado por seres diversos y coloridos llamados payasos. Ajá. Varios tipos de payasos. En el centro de uno de los océanos más grandes, desde todos lados se puede ver la enorme forma de un ave gigantesca. Y Mauricio cuenta, que me mandó la información. Caraín, en Jokerlandés antiguo, la gran grulla, una gigantesca ave posada en el océano de Gagger, cerca de la isla Rota, que es un centro de comercio. Esta ave durante muchos años se pensó que era la escultura real más antigua de todo Jokerlandia, hasta que generaciones de estudiosos notaron que se producía un parpadeo que duraba hasta 8 estaciones. De ahí determinaron que estaba viva y que solo se había posado ahí para descansar en ese planeta, mientras estaba como de paso. Ese paso tenía una relación de 1 segundo cada 10.000 años, lo que indica que el ave vive en una velocidad temporal distinta. Los sabios decidieron colonizar el ave. Grandes ciudades fueron construidas encima de su cuerpo. Payasos nacidos en Craín son llamados crainianos y son payasos con el poder de volar. Grandes puertos y escaleras adornan las patas del animal y es una parada obligatoria para cualquier navío que se dirija a las tierras de los payasos de fuego o a la isla Rota o a la isla NN. Eso, qué loco. Increíble, qué loco. Y la grulla nunca vas a ver, porque para ella es solamente un instante. Ay, es verdad, porque está en otro. Y así los árboles crecen, sin darse cuenta de todos los dramas que nos pasan a nosotros, todas las frustraciones, todos los que se ganan la lotería, nada importa. Los árboles actuales más antiguos son unos llamados Boabab, que están en Senegal, con 6.000 años de antigüedad, ya calculado. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos del árbol más antiguo en algún episodio de los primeros episodios? ¿Lo mencionamos? Lo mencionamos, que tú me dijiste que incluso me dijiste que estabas triste porque esa semana parece que lo habían votado. Ah, parece que hablamos sobre Orlando. Voy a hablar ahora sobre el gran abuelo. El que está en Es Orlando, el gran Florida, abuelo, sí. es verdad. Y Parece que que yo lo te había hablamos entre comentado nosotros, que en África había uno que le habían hecho un hoyo en medio para que pasara una carretera, sí. que no lo podían También derrumbar. es verdad. Y estos Boabab incluso les hacen hoyos y les hacen cuevas y los convierten en lugares para vivir o incluso pubs ahí, que son Boabab, lo cual no es bueno para el árbol. Están vivos. De ahí le sigue Matusalén, que es una especie de pino que hay en California. Tiene 4.849 años de edad. 4.000 años. 4.800, casi 5.000. En Latinoamérica podemos encontrar al gran abuelo, que es un ciprés de 3.650 años de antigüedad y está en un parque al sur de Valdivia, Chile. Que vayan a verlo si es que están por ahí. Me Verdad, manden fotos. es verdad. Claro, manden fotos. Eh, Y no le hagan nada, sí, no lo malditos. Otro No árbol, lo miren. otro árbol de más o menos la misma edad se encuentra en Orlando, Florida. Pero lamentablemente son solo los restos quemados. El senador era un ciprés de 3.500 años de edad, con una circunferencia de unos 10 metros. Aparentemente había una apertura en la que una pareja de drogadictos encontró refugio para consumir metanfetamina. Y en un descuido le prendieron fuego. El senador germinó cuando la humanidad recién había inventado la escritura en Sumeria y Egipto. Ya era milenario cuando las pirámides de Egipto fueron construidas. Estaba ahí cuando el Buda y Jesucristo supuestamente nacieron y murieron. Cuando Gutenberg inventó la prensa y Newton publicó Principia Mathematica, dando origen a la física moderna, el senador seguía mirando a la humanidad apaciblemente desde su copa a 38 metros de altura. Pero el 16 de enero de 2012 ardió, quemándose desde adentro, gracias a una desgracia de la humanidad llamada Sarah Barnes, conocida también como la puta que quemó el árbol. Se lo merece. En el mismo parque hay otro árbol, Lady Liberty, que tiene una edad de 2.000 años, que todavía se puede ver. Y del senador lograron sacar varios brotes, y uno de ellos crece como un nuevo árbol llamado el Fénix. Está puesto en la entrada del parque con una reja que es como a 3 metros de altura para evitar que la gente se acerque.
¿Tú supiste que se quemó el Museo de Río de Janeiro ¿Mm? el mes ¿Cuándo? pasado? ¿En serio? Y el problema de ese museo es que era el que tenía Lucy. Lucy es Lucy la mona. La- el cráneo más antiguo sí, que era el primer del ser mundo. humano. O ¿Eh? sapiens, sí. Se Se quemó, quemó, se se quemó perdió. entero. Se perdió todo, 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 todo. Te hace Fue pensar de que terrible. nada es para siempre y que nada se puede asegurar que dure para siempre. ¿Cuál quedó el nombre de tu museo de Río que quemó? Me dicen por interno que hicieron una versión nueva de Lucía 3D, que tenían el archivo. Pero, Pero no es, pero el material pero no es real lo ya no. mismo. El Sí, qué mal, material real, chao. qué mal. Eso es comparado como la quema No, de la biblioteca de había. Alejandría. Es como el museo era del tamaño y de la importancia. Era como el quinto. Era como uno de los 5 museos más importantes del mundo. Wow, qué mal. ¿Y cómo se quemó? Egiptología. Por negligencia. Por negligencia. Eso pasa. Estaban diciendo que se iba a aprender, que se iba a quemar, que se iba a quemar, que se iba a quemar, porque no había seguridad, no Ah, ya había. sabían que Ya faltaba, sabía. faltaba Y mejorarlo. no. El gobierno no dio plata, no dio plata, no dio Hasta que no plata. dio Y más. Y pasó. se quemó. Museo Nacional de Río de Janeiro. Qué lástima. Sí, terrible. Horrible. Una pérdida para la No, humanidad, de todas loco. maneras. Habían cosas irreemplazables. Bueno, hay otro árbol más antiguo. Hay otro árbol antiguo que pereció a manos de otros seres humanos. ¿Podemos llamar seres humanos a eso? Ah, hay que. O si no, seríamos incorrectamente. No, si no seríamos políticamente incorrectos, Claro. algo así. Prometheus era un árbol de 4.862 años de edad. Estaba Oh, en un parque en cacha, Nevada, loco. Estados Unidos. Si crees que lo que hizo Sarah Barnes fue idiota, siéntate. ¿Qué puede ser más idiota que meterse un árbol a fumar y quemarlo? Primero, para que te hagas una idea, este árbol tenía casi 5.000 años. Eso es cuando había iniciado la edad de bronce y los primeros vehículos con ruedas fueron construidos. Así de antiguo era, así como cuando se inventó la rueda, Christopher. Ese árbol estaba ahí. ¿Sí? No se metió, o se descubrió. O se Pero descubrió, claro, cuando fue implementada la figura, claro. dejémoslo como, claro, como implementación Claro, de eso. la. Claro, estamos implementando la rueda. Bueno, de hecho, fueron las representaciones más antiguas que se han encontrado que se ven vehículos con ruedas. Bueno, resulta que en 1964 el geógrafo Donald R. Curry recibió un permiso del Servicio Forestal para tomar una muestra central del árbol para determinar su edad, que sospechaba que Ay, tenía ya más de 4.000 no. años. La operación consistía en No. introducir una fina herramienta, así como una broca, hasta el centro del árbol y luego sacarla junto a la muestra para poder contar los anillos del árbol, porque los árboles van creciendo y cada año se puede ver que se genera un anillo nuevo. Entonces, contando los anillos, puedes saber la edad del Sí. árbol. Pero resulta que la herramienta se atascó. Y como era tan cara, según él, decidió cortar el árbol completo para Oh, rescatar su herramienta. esto ya lo habíamos. Esto lo dijimos ya. Ah, sí. Sí, Parece que ya lo lo comentamos entre comentamos. nosotros. A lo mejor no quedó grabado. ¿Será? Sí, porque me Puede acuerdo que ser. habíamos conversado de esto. Y a lo mejor fue cuando te dije que quería hacer un episodio sobre árboles. Puede ser, Sí. puede ser, puede ser. O Pero sea, yo pensé que tú me ibas a decir que le habían puesto dinamita o no, lo cortó nomás. Para recuperar lo Lo cortaron cortaron. entero. Ajá. Y que entero, entero. O sea, cortó uno de los árboles más antiguos del mundo porque se le atoró la broca. Mejor lo habría cortado al principio, po. No sé cómo funciona, no sé si era tal cual como una broca o no, pero la cuestión es que tuvo que cortarlo entero. Los investigadores contaron los 4.862 anillos de crecimiento en el árbol. Y pero estiman que pudo haber tenido unos 4.900 años de edad porque hubieron algunas fechas que fueron duras cuando las condiciones del clima son malas, como que los árboles no crecen ese año. Así como Se que se estancan. plantan, claro, entonces no generan anillos Sí. exactamente uno por año. Así que bueno, espero que al Pero te- menos lo hayan hecho a él contar los 4.862 anillos. Es lo menos que puede haber hecho, ¿no? Y 2 veces. Claro, para estar seguro. Y lo otro es que le hayan metido su broca. ¿Por qué los árboles pueden vivir tanto tiempo, Christopher?
Es lo que nos tenemos que preguntar ahora. ¿Pasó piola ahí? Sí, mientras el sujeto este gira en su propio eje, por alguna, por Claro, algún motivo misterioso, eso, con un taladro. por algún taladro misterioso en algún lugar, nos 4862 preguntamos vueltas. De que... por lo menos, Claro, ¿por qué los ya, árboles viven tanto? Porque nos damos cuenta que porque viven harto. ¿Les gusta vivir? será porque no tienen una, porque se supone que No creen en la es muerte? no creen en la muerte. No, pero se supone que, por ejemplo, los seres vivos más complejos, entre comillas, como nosotros, como los animales, tienen un desgaste natural. Correcto. Yes. Y ellos no Y lo tienen. me imagino que las plantas no. No tienen eso. Porque somos nosotros mismos los que nos echamos a perder. Eso es verdad. Sí. El... Todas las funciones del árbol, hay varias, bueno, son varias razones, obviamente. Todas las funciones del árbol son descentralizadas, no tienen cerebro y órganos. Entonces, si Aparte. una parte muere o se corta una rama, por ejemplo, si le cae un rayo, el resto puede seguir creciendo. Mantiene células madres, que es un tejido que puede transformarse en cualquier otra estructura según necesite. Entonces, como que células se pueden transformar en un brote nuevo. Mientras más viejos, se vuelven más jóvenes. Así es, mientras más viejo un árbol, es Es más vigoroso. como Ajá. Brad Pitt en el misterioso caso de... ¿Cómo se llama? eh, ¿cómo se llama? Popper Battle. Battle No sé. Sons. Es buena esa Sí. película, me gustó. Nace viejo y se hace joven. Claro, mientras más tiempo pasa, más joven se hace. Así son los árboles, mientras más grandes, más antiguos, más vigorosos se vuelven. Eh, y eso se puede notar porque crecen a un ritmo más rápido. Pero no en altura, porque por la gravedad, como tienen que levantar humedad desde el suelo hacia arriba, Sí. han estudiado árboles que son súper altos, así los récords, qué sé yo, y ven muestras de hojas de la parte superior y son como menos turgentes, o sea, tienen menos capacidad para retener fluido. Que toda esa humedad hay que elevarla desde el suelo hasta arriba. Me Entonces, imagino, por eso es sí. lo que les da como el límite de altura, por eso es que no crecen hasta la luna. Lo que tiene sentido, porque en Claro. la luna no hay sol. Y por eso es que en la luna no hay árboles. Y sol tampoco. Aparte, Claro. Y es lo que tú ¿te imaginas decís, que un, te imaginas, te imaginas un árbol que creciera hasta el sol con y una se bomba de prendiera agua. fuego, se quemara? Dice, claro, después de crecer se quema. Y ese es su ciclo. Se El quema. mundo sería como estos fuegos artificiales que giran. Así como- Sí. Perdón. Lo que tú hablabas antes se llama senectud. ¿Qué es como senil? ¿Volverse senil? Senectud. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa que las células se deterioren mientras más se reproducen? No investigué tanto esto, pero tenía un nombre y era como medio complicado, así que lo quité. Pero sí, no es como nosotros que las células mientras más se reproducen, más como fotocopias de fotocopias de fotocopias y se van echando a perder. Ah, claro, Los árboles no, las todas sus nuestras células son se tal cual como la primera. regeneran. Claro. Eh, entonces la pregunta más adecuada sería ¿por qué se mueren entonces? ¿Por qué se mueren los árboles? Y tú lo dijiste, ya me lo spoileaste. Bueno, yo también lo spoileé porque nosotros los matamos. Se cree que en las mejores condiciones un árbol podría vivir potencialmente para siempre. Y mueren por factores externos. Los árboles se pueden enfermar con virus y bacterias como nosotros. Sí, eso es verdad. Sabemos eso. Si tú miras árboles puedes ver así de repente que tienen como bulbos o cosas. O las hojas tienen descoloraciones. Se infectan. Ajá. Y muchas de esas infecciones también afectan a los árboles de cultivo. O sea, a los alimentos que consumimos. Así que es un tema delicado. Costa de Marfil es el productor de cacao más grande del mundo. Y los árboles de cacao están muriendo por enfermedades que apenas han sido estudiadas. Y para el 2020 se calcula que va a haber una escasez de chocolate a nivel mundial. O sea, el chocolate va a ir volviéndose cada vez más caro hasta que va a ser súper difícil encontrar. Ah, no. El problema es que
para los productores, estas son fuentes de ingresos, su trabajo, es lo que hacen para ganar dinero. Sí. Entonces ellos, como los árboles estos no funcionan, están abandonando las cosechas de cacao y las están cambiando a cosechas de caucho para hacer goma. Ujú. Así que chicles por lo menos van a haber. Claro, chicles de chocolate. Eso, con sabor artificial a chocolate. Pero bueno, si tú te pones a ¿Qué? pensar, Que no hay chicles. así como técnicamente, el chocolate que nosotros comemos no es chocolate, po. El chocolate Porque que nada de nosotros cacao. comemos, exactamente, es bien poco el chocolate que comemos. Es súper poco de cacao, nada. Un chocolate Incluso, estoy hablando, porque un Milky Way, por ejemplo, esa cosa casi no tiene chocolate. Es una no, cubierta Milky sabor a Way chocolate. Pero cuando uno compra un chocolate, como tú dices, no es mucho el cacao que tiene él. Porque el cacao parece que es súper amargo. de hecho, por eso le ponen leche y azúcar, Mm, para que quede más dulce, porque cuando tú empiezas a comprar los 80%, eso. 70%, de ahí como que se empieza a El cacao, poner... chocolate negro, sí. Es rico. Pero sí, el chocolate no tiene tanto chocolate tampoco. No tiene tanto cacao. Chocolate, perdón. Aquí en Brasil, en el mall a veces yo encuentro una tienda que vende chocolates, que tiene bombones de Hora de la Aventura. Ahí venden unos que son como de 70 para arriba, como 70, 80, Oh, 90 legales. de porcentaje de cacao. No sé si es propaganda falsa, porque nunca Puede ser. probé cacao y nunca probé Claro, un chocolate originalmente de cacao. eso. Entonces, pero sé que es más amargo, en una de esas solamente me dan A lo mejor si vas amargura. a Costa de Marfil, te tienen cacao puro para probar. Debe Claro, ser la cosa para más, probar, más horriblemente amarga del mundo. debe ser así. Entonces, en el futuro, bueno, eso ya lo dijimos. Entonces parece horrible que algo así pueda pasar, ¿no es cierto? Pero esto ya ha pasado antes. Si has comido bananas alguna vez, seguramente has notado que no tienen el mismo sabor de los dulces sabor a banana o sabor a plátano. El sabor artificial a la banana es distinto. ¿Te has notado que tú comes un dulce sabor a banana y no tiene el mismo sabor de una banana? Es como otro sabor, es como... El dulce no tiene sabor a la banana que uno se come. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es porque el sabor del dulce, el sabor artificial que tiene el dulce, es el sabor que tenía una banana que se extinguió. Tus abuelos, cuando comían banana, la banana que se comían era la misma, tenía el mismo sabor de lo que tienen hoy día los dulces con sabor artificial. ¿Se entiende? Por eso Ah. es diferente. O sea, no es que el sabor artificial de dulce sea un sabor a banana inexistente. Era un sabor a la banana Espe- que tenía antes. Otro tipo de banana. Espera, entonces cuando yo me como un plátano o una banana, No, no, no. hoy en día, no es el mismo plátano que se comían hace 50 años atrás, por Correcto, es ejemplo. otro plátano. Es otro plátano. Pero por El plátano que se comía. digievolucionó. No, porque se extinguió. Te voy a decir por qué. Se llamaba Gros Ah. Michel. Y el que comemos hoy en día se llama. La banana que uno encuentra en los supermercados se llama Cavendish. El tipo de banana. No, El, ni idea. Era una banana que se llamaba Gros Michel. Y era el tipo de banana que más se exportaba al mundo hasta 1950, cuando las plantaciones fueron infectadas por un hongo que causó que las plantas se marchitaran y murieran. Y ahí fueron. La banana que compramos hoy en día en el supermercado y feria se llama Cavendish. Y aparte de tener un sabor más suave, tiene otras propiedades interesantes, como por ejemplo no tiene semillas. ¿Has notado que una banana no tiene semillas? No, tiene como unas cositas en el Una medio, así sombra, como unas sí, claro. Como lo que pintitas, pudo una haber sido una sombra. semilla. Claro, como un... que como... sé, pues, como si fuera canela, Ujú. una cosa así. Entonces, ¿cómo se reproducen las bananas? Si no tienen semillas. Y la respuesta es no se reproducen. Oh. Para todos ustedes que están pensando Claro, no se que íbamos a reproducen. hacer un chiste de Ah, tipo poco... ah. No, no ahora. No, Ok. no, no hoy. No. Qué, qué pérdida de oportunidad, Christopher. No, porque nosotros nos llevamos las bananas en serio. Claro. Claro, Y llevamos... el No, podcast es no, para todo no, no. público. Porque todos pensan... No, te apuesto que todos pensan. Esas mamás, esos profesores que están como
usando el podcast para pasárselo a los alumnos y mostrándole a, a sus hijos, oye, este es el podcast. Cuando Armando dijo, bueno, y vamos a hablar de las bananas, entonces como que quedó un silencio. Oh, oh. Y... ¿No pausa acá o no? Aquí vienen los chistes. Oye, Y no. te cuento una cosa. No sé si leímos el comentario o no, pero alguien nos escribió que él trabajaba en Uber. ¿No leímos ese comentario, no lo leímos, pero yo lo leí, sí. Lo leí en es un Facebook. oyente que trabaja en Uber, o sea, de estos que son como un taxi. Y él se le ocurrió la idea de poner el podcast mientras estaba llevando a alguien. Y nosotros parece que nos empezamos a hablar de unas cosas medias inapropiadas. Y él como que se murió de vergüenza porque el pasajero seguía escuchando eso. Entonces yo parece que le respondí y le dije que vamos a poner una señal secreta. Una señal 10 secreta. segundos antes que digamos algo inapropiado, vamos a poner un pequeño sonido como de un grillito. O de algo así, como que se escucha en el fondo. Entonces tienes 10 segundos para pausarlo o pasártelo. Magumba. Claro, una cosa así. Así que si escuchas un sonido así, 10 segundos tienes para pausar o pasarte de largo un minuto del podcast. Hay una madre que nos mandó un mensaje también que dice que escucha con los 2 hijos en el auto cuando vuelven Sí, del ese colegio. parece que lo leímos. Sí, también, así que tenemos eso en mente. Sí. Así que gracias a las madres se pierden ahí el chiste de la banana. Exacto. Bueno. Próximo punto, cocos. Perdón, estamos hablando en forma seria, ¿no? ¿No? Sí, no era cocos. Perdón. Ya, volvamos. ¿Cómo se reproducen las bananas? No se reproducen las bananas. La banana es una planta que fue domesticada, así como los perritos. O sea, fue cultivada por generaciones hasta que se eliminaron las semillas, haciéndola más comestible. Porque la banana en estado natural, las semillas son como súper grandes y como que abarcan la gran cantidad de la carne que tiene la banana y no es comestible. Por eso es que tienen que como que manipularla para sacarle esas semillas. Y eso significa que todos los árboles de banana Cavendish son clones. Todas las bananas que tú te has comido, todas las bananas que se comen todas las personas en todas las partes son prácticamente la misma banana. Con el mismo material genético, incapaces de reproducirse. Y eso tiene una desventaja. Significa que estos árboles son súper sensibles a cualquier infección y como no se pueden reproducir como especie, son incapaces de generar alguna variación resistente a infecciones. No van a haber versiones de árboles de banana que fueron resistentes a una infección. No, se mueren todos. Y lo peor de todo es que cultivos de Cavendish en Asia y en África, porque esto crece como en el Ecuador, ya fueron infectados por otro hongo distinto al que terminó con la Gros Michel. Y los únicos cultivos que quedan hoy en día están en América Central, en Brasil y Colombia. Y estos cultivos están protegidos por la aislación que provee el océano, pero si en algún momento llegan a infectarse algún día, se terminan las bananas, ya no van a haber más bananas. Así de simple. Terminan las bananas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Buscar otro tipo de banana y manipularla hasta que le saquemos las semillas. Y esto es interesante pensar que uno dice así como que esto no es algo que pase por una negligencia humana, porque nosotros estamos haciendo algo mal o el clima, no. Es porque nosotros en primer lugar no deberíamos estar comiendo banana. No es algo natural que existe ahí para que nosotros vayamos y lo comamos. Es algo que nosotros tomamos y lo modificamos para poder comerlo. Entonces, en primer lugar, no merecemos comer banana. Es algo extra que tenemos disponible por ahora. Así que no la demos por hecho y aprovechemos las bananas. La pueden encontrar entre las frutas, aunque en realidad tampoco es una fruta. Las bananas no son frutas, son un tipo de baya, como las moras, pero gigante. No te creo. Es una baya, ¿no? Las frutas aparecen debajo de una flor. Me destruiste. Las bananas. ¿De verdad? ¿Sí? Son una baya. ¿Y por qué carajo? Una banana es el manojo de bananas. Esa es una banana. Así como una mora es una mora con todas sus pelotitas. Entonces, cuando tú te comes una banana, es como que tú te comes una sola de esas pelotitas. Entonces es una valla, pero gigante. ¿De verdad? Es como un racimo de uvas. No es un racimo de uvas, pero es una valla. Es una valla.
No te creo. Y unas cuando moras. dicen, tengo una dieta balanceada con frutas y verduras, y Claro. te ponen bananas, es Es mentira, porque es mentira una porque no hay valla. frutas, claro. Pero bueno, las frutillas y las moras están entre las frutas también ahí. Pero es como que el maní no es fruta seca, es como una legumbre. Como que está ahí, pero lo tenemos ahí sustituido. Potatoes, Claro. Potitos, potatoes. patatos, tomato, tomato. Estamos hablando de las causas de muerte para los árboles. Otra es bueno, ataques por hongos malignos, ¿no es cierto? Ajá. Y otra es la pérdida de nutrientes. Minerales del suelo también como que se agotan. Y eso puede también producir, también se puede morir por el cambio del clima. Aunque los árboles crecen lento, tienen que competir con otros árboles y plantas en el área, porque los nutrientes son limitados. Los pinos, por ejemplo, acidifican el suelo, evitando que otras plantas puedan crecer en el área. Y la forma es súper simple, en realidad. Las hojas, esas como agujas que tira el pino, son ácidas. Entonces cuando caen, acidifican la tierra. Y nada crece. Si tú vas a ver un bosque de pinos, no hay hierbas, porque está todo ácido. Es Ujú. ¿Y tú verdad. sabes lo que es la rotación de cultivos? Sí, que tú en cada estación cultivas cosas distintas en el suelo para que el suelo, después dejas descansar al suelo Exactamente. para que no pierda, Para que no no pierda el pierda vigor y eso, no pierda el el vigor, problema con los eso. pinos es que el pino es explotado por su madera, ¿cierto? Es un árbol Sí, que crece rápido. No hay otro tipo de árbol que ellos vayan cambiando cada ciertos años. Es pino hasta que la tierra ya es tan ácida que no crece nada más y ya la tierra ni siquiera da abasto para pino. Entonces cuando tú ves un bosque de pinos, así como un bosque, son lugares como industriales, están ahí los sí, pinos para explotarlos por madera. sí, Lo que tú sí. estás viendo ahí en realidad es una especie de desierto que va a quedar a la larga. Que va a quedar después que no Claro, cierto de tiempo ya no pueden seguir plantando pino y no pueden seguir plantando nada más. Así que ahí va a quedar qué la área horrible. seca. Y si tú miras bien, de repente cuando uno va en la carretera y ve estos bosques de pino, de repente son dos corridas de pino. Y si tú miras bien detrás no hay nada. Es como que los tipos dejan las primeras corridas de pino como para que la gente vea verde desde la carretera y en realidad es una pantalla. Ah, Así como una película del oeste antigua. ah, No hay nada, ah. es horrible. Así que mal por los pinos. Mal para la gente, los pinos no tienen la culpa, pero los explotan y echan a perder la tierra. Así es la vida del pino. Así es la vida del pino. Y la próxima vez que compres un aromatizador de pino para tu auto, acuérdate Del desierto que tú estás de los causando y pinos. sacrificando. No, no está bien. Exactamente. Ya. Ya, y vamos a la última parte. Como vemos, los árboles no son tan distintos a nosotros después de todo. Pero hay algo que aún a nosotros nos diferencia de los árboles, que sería la comunicación, ¿no es cierto? Ah, yo iba a decir barbas. Pero bien, Barbas. sí. Tienen barbas. Hay unos árboles que tienen así como unos, Ah, unas cosas como colgadas bárbol. como barbas, claro. Podemos decir. Pero por lo menos nosotros nos comunicamos. Pero no, porque los árboles también se comunican entre ellos. Sí. Las plantas también lo hacen y nosotros lo percibimos, de hecho, todo el tiempo. Pero no con el sentido de la vista o el oído, sino con el olfato. Con ¿Has, el ajá, olfato. has sentido el Es que olor a... yo pensé que los árboles hablaban así. solamente los ant? Como bárbol. Claro, hablan Porque lento. nunca digas nada. Si no hay que decirlo. ¿Ese no es un árbol del Señor de los Anillos? Sí, el ent. El ant, sí. Bárbol. Bueno, cuando están cortando el pasto, o cortas el pasto, sientes como un olor que sale de pasto recién cortado, ¿cierto? Sí, pastito recién. Ese olor que desprende el pasto, que también lo hacen varias plantas, cuando son cortadas o atacadas, nosotros lo sentimos por el pasto porque es una destrucción masiva que hacemos, es un montón de plantas de pasto que vamos cortando. Eso ayuda a protegerla de los hongos, estimula el crecimiento celular para cubrir las heridas más rápido e incluso es percibido por otras plantas, por otros pastos, que les estimula como endurecerse. O sea, es como que el pasto gritara que algo terrible está pasando y ¡Ah! otro pasto es ¡Qué capaz de horrible! oír eso y prepararse porque el final se acerca.
Pero qué terrible, porque no puede hacer nada, no puede salir de ahí. Tiene algunos mecanismos, se puede endurecer, pasa proteína, no sé, hace cosas que lo preparan para el ataque. Que puede ser una máquina cortapasto o un animal, de repente, una oveja. Oh. Entonces, eso es una forma de comunicación, ¿no es cierto? Sí. Se puede decir. Bueno, los árboles son más sofisticados porque los árboles usan internet. Así, tal cual como lo oyes. Bueno, no tal cual como lo oyes. Pero a internet sí. Se nos cayó el carnet. Mamá, mi hermano está usando el teléfono. Pero mamá, ¿por qué estaba usando? Estaba hablando con Stephanie. Solo algunos lo entenderán. La vamos a dejar ahí rebotando. Claro. Si yo te digo que tú dibujes un árbol, yo estoy casi seguro que sería algo así como un tronco café, con algo arriba así como una nube, así como dibujamos las nubes, pero verde, ¿no es cierto? Verde. Y al revés, y la nube es como vertical y esto sería Claro, horizontal. pero usamos el mismo modelo, ¿no? Acá lo Exactamente. transformamos. O si eres más sofisticado o sofisticada, tal vez dibujes unas ramas y algunas hojas. Una Claro. manzanita por ahí. Pero si eres un artista, tal vez dibujes un jaguar descansando sobre él, mirando el atardecer en el reflejo de las nubes en un lago de Kenia, donde otros animales están tomando agua y un cocodrilo está atacando a una cría de búfalo, pero la mamá le está pegando una patada, mientras una hiena se aprovecha y le roba la presa. Exactamente. O alguien podría pedirte dibujar frutas y tú no puedes hacer una banana nunca más. Claro. Pero se entiende la idea, un árbol, un tronco y una copa verde. Pero con Sí. eso te está faltando la mitad del árbol. Las raíces que están bajo la tierra, fuera de la vista, pero igual de importante y parte del árbol. No las ¿Ah? dibujamos. No. Como dicen, bueno, en inglés hay un dicho que dice out of sight, out of mind, como fuera de la vista, fuera de la Para la mente, mente. claro. O corazón que no siente, corazón que no sufre, corazón que no ve, corazón que no... Corazón que no siente se lo lleva la corriente, pues, hermano. Eso. Y camarón que se duerme. eh, es ojos que no ven, corazón que no siente. Eso, ojos Así que no ven, es. corazón que no siente. Entonces, raíces que no vemos, raíces que no dibujamos. Claro. Pero entre las raíces de los árboles, que sería como un 90% de los árboles, incluyendo plantas, se extiende una red de hongos que acelera las interacciones entre grandes poblaciones de árboles, incluso entre diferentes especies de árboles y plantas. Las callampas o setas son la parte más familiar de un hongo. Cuando nos imaginamos un hongo, nos imaginamos, ¿no es cierto?, una callampa, una seta. O claro, Mario Bros. Mario Bros, claro. Pero al honguito también le falta una parte, porque la mayoría de su cuerpo está formado por una masa de hilos delgados, conocidas como micelio. Ajá. Y estos hilos actúan como una internet subterránea que se agarran a las raíces de los árboles y unen las raíces entre distintas plantas. O sea, un árbol en tu jardín puede estar conectado a un arbusto a varios metros de distancia, gracias a la extensión del micelio. Es como redes neuronales, ¿o Ujú, no? ¿sí? Bueno, claro, es una red. Es una red. Es una internet. Una, una red. Plantanet. Claro. Micelionet. Claro, Hongonet. Tiene un nombre, es raro, lo voy a decir después. Al conectarse a la red de hongos, el árbol puede ayudar a sus vecinos compartiendo nutrientes e información. O también sabotear a plantas no deseadas mediante la propagación de químicos tóxicos a través de la red. Un 90% de las plantas mantienen una relación mutuamente beneficiosa con hongos. Cuando colonizan las raíces se le llama microrriza. Y tú lo has visto. O es posible que lo hayas visto. Cuando tú compras una planta en un vivero o en un jardín y lo plantas en tu casa y sacas la planta, de repente ves que las raíces tienen son como blancas. Ese es el Ajá. hongo sobre la raíz. Eso es. Ujú, Ah. eso es. El árbol provee al hongo de carbohidratos y a cambio el hongo le ayuda al árbol a absorber agua y le provee de nutrientes. Por la red los árboles pueden ayudar a otros más pequeños a sobrevivir también. Cuando aparecen los brotes nuevos, estos brotes se conectan a la red y reciben carbón, nitrógeno y fósforo de otros árboles de alrededor, de la misma especie.
y lo ayudan a poder salir adelante. Es como, yo esto me lo estoy imaginando como si fuera un patio con pasto, Ujú, porque el pasto no es son un montón de plantitas juntas, ujú, no sí, es, sí. o pasto, grama creo que se le llama también en otros países latinoamericanos, Césped. césped, Pero piensa en entonces no árboles, en es, plantas más grandes. pero, Sí, porque realmente parece una cosa así como una red, en realidad ahora que tú hablas Armando, yo me imagino una red neuronal, así como un montón de neuronas conectadas unas con otras, se pasando, en vez de información, nutrientes y pasan todo, así químicos, como... sí. eh, Si algo le pasa a un árbol, por ahí pasan químicos, así como los hongos, o sea, como el césped se produce este olor, los árboles cuando hay estrés pasan químicos que se distribuyen por la red de hongos y otros árboles se preparan para el final. y se pueden llegar a mover los árboles o no? ¿Se llega a mover un árbol o donde cae, crece Crecen, eternamente? crecen en forma y buscan la luz, como las plantas. Pero moverse, cambiarse de lugar, no creo. Aunque hay árboles que se mueven, o sea, como el video ese que hice, lo que pasa es que yo la semana pasada fui a ese jardín y tenían Sí, mimosa. ¿Tú sabes la planta mimosa? Que es como una sí, plantita que uno la toca y las hojas se cierran. ajá. Tenían esas plantas. Entonces dije, voy a hacer un video porque también tienen estas plantas carnívoras que son estas chiquititas. Pero resulta que no tenían, se habían vendido todas las mimosas Tú caché que esa plantita que tú mostraste que era de la que jarra. como con una tapita, Sí, el jarrito con una tapa, es un Pokémon, por sí, es loco. un Pokémon. Yo Es no me la acuerdo. tercera evolución es Bellsprout, parece que es. Sí. Lo que sí no dije en el video que se me ocurrió después, estas plantas no les interesa que el insecto esté vivo o muerto. Así que si uno tiene una de estas plantas y la quiere No, me probar, da lo mismo. y no quiere hacer que una mosca tenga una muerte horrible, puede pescar algún bicho muerto y ponerlo ahí. Claro, en vez de dejar una Y mosca reciclarlo, viva, a su exactamente. Sí, muerte, mátala rápidamente con claro. un matamoscas. Y eso es, así que, bueno, cosas que no noté, pero leí que hicieron pruebas para probar esto, para demostrarlo. Pusieron diferentes plantas en maceteros versus otras plantadas en la tierra, las infectaron con algunos tipos de infecciones y las que estaban en la tierra, las otras plantas se volvieron más resistentes que las que estaban en maceteros, sin contacto con la red de hongos, Ajá. murieron todas. Así que si compras plantas, es mejor tenerlas en la tierra que en maceteros. Y esto es lo que yo le puedo ir a decir a mi vecina de por qué mejor ella plante sus plantas en la tierra y se deje de coleccionar maceteros. Claro, de Así coleccionar que maceteros y escucha el episodio quebrármelos en mi 55, patio. claro. Tenemos que conversar. Tenemos que conversar. Mire, hace 400 millones de años, Vamos a conversar, pero yo voy a comenzar del principio. 400 millones de años de atrás. un cien pies. Ahora, usted me va a decir que no puede sacar las plantas de su macetero. Claro, y es por eso es que yo le pido que por favor no junten sus y las pongan en la tierra. Te imaginas. Una cosa más. Hay una orquídea que se llama orquídea fantasma. Es una orquídea que si tú ves fotos de esta orquídea es como una vara blanca con las flores. No tiene hojas. No produce ¿Ya? fotosíntesis. Entonces crece directamente en los árboles y le absorbe la savia. O crece en el suelo, sus raíces se conectan a la red de hongos y de ahí absorben los nutrientes que la red de hongos distribuye de otros árboles. O sea, es un hacker. O sea, se aprovecha Claro, del se sistema aprovecha del sistema, sí. Así es. y de los recursos comunitarios. Sí, se agarra ahí. Es como Y como- para aquí podríamos tener pero no es un unos chistes muy parásito. malos. Claro. Bueno, No es un parásito. No se considera un parásito. técnicamente no, pero también se podría considerar un parásito. Si tenemos en Y cuenta esas de que está pla- usando los recursos que usa la comunidad, es como conectarse a internet gratis. Oh, es bueno que hablemos de que aclaremos de que no estamos hablando de hongos. Hablamos de hongos, pero el tema no es hongos y el tema no es flores, Sí, que son otras cosas, ajá, que es distinto de frutas. claro, y berries.
Porque yo, ahora que tú hablaste de la orquídea, yo me acordé de esa, parece que ese tulipán que se demora 7 años en abrir, una cosa así. También. Sí. El, eso, la razón Cuatro la años. ventaja evolutiva que tienen ese tipo de seres que tienen como un ritmo totalmente distinto, es que hacen que pierdan sus depredadores. Por ejemplo, las Sí, cícadas estas que porque crecen los cada 14 depredadores se años, mueren esperando. claro, no saben qué diablo es esto. Sí. Entonces me imagino que por eso será. Aunque esa planta creo que tiene olor a muerto, es horrible. Sí, es como la Eh, peor cosa del mundo. sí, qué horrible. O sea, qué interesante. Interesante esperar 7 años Para para verla, claro. decepcionarte. Para tener Para una... oler a Claro. un olor a muerto. Eso. Huele a la tía Ruth. Entonces, bueno, mientras más aprendemos de plantas y árboles, cambia nuestra percepción sobre ellos. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente están plantados ahí creciendo en silencio, insensibles a cualquier daño. No les debemos respeto por ser antiguos, sino que son seres complejos que con necesidades variadas y expuestos a desafíos tal cual como los demás seres vivos. Y aquí alguien que es vegano podría llegar a pensar de que, chuta, ¿y qué diablos como ahora? Porque no me gusta hacer sufrir a los animales. Y te das cuenta que en realidad se están comiendo plantas, ¿Verdad? Sí. no son unos seres inertes que están ahí. Así que, a lo mejor en el futuro, en un intento por ser moralmente responsables con el medio ambiente, vamos a terminar consumiendo así como unas preparaciones químicas, unas barritas de nutrientes preparadas en forma artificial para no hacerle daño a nadie ni a nada. ¿Y eso lo vamos a sacar de dónde? Eh, bueno, así como las pastillas con vitaminas y cosas, no sé, hacerlos químicos, hacerlos nosotros mismos. Nosotros fabricar todo lo necesario en una ¿Te, barrita así que tú te comes, te con acuerdas que sabores. hace un par de años atrás dijeron que el McDonald's tenía carne de res porque res significaba cosa y que en vez de tener vacas o cosas del Ah, sí, estilo tenía estaban unos seres, clonando? claro. Pero resulta que Claro, hacer eso hubiera sido mucho más caro que simplemente usar mucho más vaca. caro que ser Sí, vaca. no tiene sentido. A menos que no quieras hacer sufrir a nada, pero cualquier cosa que tenga un sistema nervioso, porque Ya está sea sufriendo. complejo, ya ¿Será, como que. será que un día vamos a producir especies como así como tumores? Claro, Imagina, un tumor. A lo mejor que crece en un tu mismo tumor. cuerpo. No, porque Y necesita que sea externo. claro, Sí, que sea como un crecer una. tumor Claro, irradiado no eso. sé, que Como, tenga o a lo mejor una tubo. cosa química totalmente artificial. Y tú te la comes y tienes todos los nutrientes como una especie de jalea, así que te comes y te alimentas. Qué horrible. ¿Sí? Eso, como en la película Brasil, cuando van al restaurante en el futuro y les dan así la comida, es como, como cuando te dan helado, que es como una bolita de helado, pero esa es la comida y al frente del plato una foto de lo que se supone que es, de lo que representa. Tú te lo comes mirando la foto y así tu cerebro como que hace la relación Ya hace la del sabor relación. con lo que tú en realidad estás Como comiendo. es como en Matrix. ¿Te acuerdas que en Matrix hay una escena Ah, sí, hacían en como Matrix un uno Matrix embute, uno un embutido. tenían una avenita con alguna Sí, cosa. ya. Pero yo me estaba acordando de la otra escena donde el gallo que los traiciona, que parece que es Ah, sí, Stenfield, no me acuerdo el nombre, quería saborear el, decía así como estaba comiendo con el Smith ahí un bistec y le dice así como, esto yo sé que esto de aquí es mentira, sí, pero mi sistema nervioso y todo me dice que es delicioso. sí, lo Si disfrutaba quiero, igual, claro, me quiero olvidar de que esto... claro, y así lo como, hacemos, o sea, no es que la gente que no sea vegana disfrute, cuando nosotros nos comemos una carne, no estamos así, jaja, maldita vaca, qué bueno que moriste. No, espero que haya sufrido. claro, no, nosotros esa parte como que lo ignoramos y la carne viene del supermercado y punto. De ahí para atrás no nos preocupamos mucho. Porque se Hay nos un empezamos a capítulo de preocupar. los... Porque si tú te empiezas a Hay un, preocupar capi- de todo, no puedes comer nada. Ahora ya no puedes hay un- comer plantas. hay un capítulo de los Simpsons que compran una langosta Ah, y la van a cocinar y no sé qué cosa. Y al final del capítulo la cocinan y todo. Y Homero como que se come la langosta llorando. parece que lo vi, pero me acuerdo de esa escena, ¿no? Es como que, claro, es Claro. como... Está delicioso. Y come. ¿Por qué tiene que ser tan rico?
Eso. Ya, ¿quieres agregar algo? ¿Te gustan los árboles? Me gustan los árboles porque me acuerdo de los Ents y los encuentro geniales. Entonces, antes de irnos, vamos a leer algunos saludos de nuestros amigos. Julián de México nos dice: Hola, me encanta su podcast y también los escucho en el trabajo. Jejeje. Son muy divertidos. Muchas gracias. Por las tardes imparto clases en la materia de creatividad. Nunca tuvimos eso. No, Yo no tuve materia de creatividad. Había que Yo ser tenía creativo solo, matemática. tuvimos que aprender solo. Yo tenía matemáticas, Eso. tenía ciencia. Ujú, Nunca tuve creatividad. Tal vez como tecnología, no sé. pues. ¿Tú tuviste tecnología o tecnología era muy moderno para ti? Muy moderno. Teníamos artes plásticas y artes manuales. O sea, habían como Artes dos cosas que nunca manuales. supe cuál era la diferencia, pero era como tiempo libre, así que no importa, nunca me lo cuestioné. ¿De verdad? Había como artes Sí, plásticas y otra no, cosa nosotros más. teníamos una sola. No, sí, era como artes plásticas y artes Sí, manuales, y artes era plásticas la misma cosa. sí, era lo mismo. Después yo me cambié a un colegio que tenía tecnología y artes plásticas. Oh, qué Eran dos genial. cosas distintas. Tecnología era como para hacer circuito y cosas así. Ah, genial. Bueno, entonces dice que imparte la materia de creatividad. Dejé de proyecto el crear un juego de rol. Me inspiré gracias a ustedes. Sonrisita y sigan así. Qué brígido. Peor caso el juego de rol. Claro, peor caso. Pero crear un juego de rol es complicadísimo. Sí. Espero que sus alumnos lo hagan en simple. Eso. No, genial. Entretenido. Pero muy bueno. Muy genial, muy genial. Muy... Donde las cosas no son lo que parecen. Ya, este es un mensaje de Susej Santa María. Dice, nos mandó un mensaje en Facebook. Dice: hola, buenos días. No sé si me podrían mandar un saludo porque hoy es mi cumpleaños y me gusta mucho su podcast y lo escucho cuando hago tarea y labores domésticas. Es muy entretenido y me encanta la risa de todos ustedes. Así que feliz cumpleaños, Susej. ¡Feliz cumpleaños! Un poco atrasado, Un poquito pero atrasado, sí, pero no hay muchas tanto. gracias. Todavía vale. Ah, sí, todavía vale. Nosotros somos como árboles. Claro, el tiempo no es irrelevante. A ver. Emilio RG de Chile dice: La verdad, el podcast es bien entretenido y además ayuda a descubrir aspectos escabrosos de nuestra historia. Me imagino que como de la humanidad, ¿o no? Porque de Chile no También. hemos hablado mucho. ¿Sí? Ah, sí, pues. Y un último saludo para a mi fan de Coquimbo, Josefina, que le gustan mucho las plantas carnívoras. Espero que te haya gustado el episodio y sigas aprendiendo sobre plantas y tal vez algún día seas bióloga. Saludo también a Carola. Carola es una amiga de La Serena. Y saludo también a su padre. Me acuerdo que estábamos las tardes conversando sobre cualquier cosa. Así que saludos a toda la generación. Bueno, muchas gracias a todos los que nos mandan mensajes. Obviamente los leemos todos, no nos da el ancho de banda para poder leerlos todos, o sea, para poder leerlos en el podcast. Pero sigan mandándonos mensajes. Les quiero mandar también un saludo a todos los que nos apoyan en Patreon. Que ya pronto les deberían estar llegando los stickers que mandé. Un amigo pegó el sticker en su casco de moto. Se ve horrible, pero a él le gusta. yo no lo pegaría en mi casco. Yo lo pegué en mi laptop. Mi computador está listo para recibir su sticker. Tú deberías recibir los stickers esta semana o la otra. Yo creo que esta semana Sí. ya. Bueno, así que sería genial si cuando les lleguen nos mandan una foto para ver dónde los pegaron. Y Por a lo mejor favor, los podemos sería poner genial. en Instagram o Facebook. Sería maravilloso. Ujú. Y si quieres un sticker también, puedes apoyarnos en Patreon. Por cualquier plan sobre $5 recibes un sticker. Puedes cancelar el plan el siguiente mes, pero la idea es que depende de ti.
Claro, nos puedes engañar. Claro, pero diciendo vamos a que enviar vas un sticker igual. Pero después del primer mes cumplido y Claro. después de que recibimos el primer pago, Sí. ya mandamos el sticker. Un abrazo a todos. Esto es todo lo que tenemos para esta semana. Gracias por habernos esperado. Claro. Y tal vez nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Adiós. Adiós.